Esta es una situación en que el SECOED, ¿verdad?, con su comité de emergencia y presidido por el intendente Nicolás Olivera, como dijo él, y se lo señaló siempre, estábamos en una situación de reunión permanente, y entonces ayer tuvimos una nueva reunión porque prácticamente nos reunimos todos los días. Y entonces, otra de la forma como trabaja el SECOED es que tratar de hacer la información y darla desde los diferentes integrantes de este comité, y como ustedes saben muy bien, la policía, en representación de su jefe, el compañero Edward, estamos trabajando permanentemente y bueno, hoy estamos en la casa, ¿verdad?, de nuestras autoridades y de alguien que para este comité es imprescindible, es decir, trabajar con la jefatura de policía es una cosa muy importante y un representante del comité que no le toca bailar con la más linda porque realmente que la policía en esto se juega mucho y nosotros sabemos con la responsabilidad que lo hacen y por eso pedimos y ahora Edward le va a manifestar las cosas como que su trabajo y para que ustedes puedan responder de la mejor manera para evitar situaciones difíciles. Hoy por hoy nosotros tenemos una situación crítica del país, porque ahora sí que estamos críticos todos, con algunos departamentos que están en una situación peor. Los departamentos que están en situación un poco más subida de color de lo que tiene el país en general son la región litoral norte, es decir, Tacuarembó, Salto y Paysandú, y a esos tres departamentos se le agregan dos del sur, que es uno de ellos es San José y el otro es en el este Maldonado. Esos 5 departamentos tienen un comportamiento especial, a tal punto que, para ustedes sepan, nosotros pensamos en determinado momento que esta situación se podía explicar por la presencia de una variedad del virus diferente. Mandamos a hacer estudios y los estudios vinieron resultando de que es la cepa P1. Y nos decía el director del Instituto Pasteur que lo que sucedió es lo siguiente, que la cepa P1 nos cambió totalmente la forma de infectarse en la pandemia, porque la cepa P1 es tremendamente contagiosa y entonces eso te da un número muy alto de contagio y de positivo. Y todo lo que pasa después está relacionado con el número de infectados que vos tenés. Ahí después tenés un número de gente cuarentenada altísima, un número de gente positiva altísimo, un número de gente que hay que hisopar extremadamente alto, un número de gente que hay que internarla y que te va saturando los servicios porque se necesita la internación en sala COVID o en CTI. Y todo eso está relacionado al número. Así que si yo aumento el número de casos por día, todo lo demás sigue atrás. Entonces, eso hace que los servicios se saturen. Entonces, nos explicaba el director del Instituto Pasteur que nosotros fuimos creciendo y estamos en forma creciendo exponencial. ¿Por qué? Porque al principio, la variante, cuando entró la variante del P1, que vino lamentablemente a través de nuestra frontera con Brasil, ¿qué sucedió? Sucedió de que al principio teníamos 20% de infecciones por P1 y las otras eran por la otra variante. Después tuvimos 40, después tuvimos 50 y ahora estamos en este momento, en el mes de mayo, entramos en 100% infecciones P1. Ahora sí, ya hay que cerrar los ojos. Si una persona tiene la infección es por P1. ¿Y cómo lo sabemos? Porque antes ingresaba un infectado a una casa y no se infectaba a nadie, pues lo sumo un familiar. Ahora, en este momento, si se infecta uno, se infecta a todos los convivientes. Y cuando nosotros tenemos lugares donde convive mucha gente, lugares que pueden ser, por ejemplo, un lugar donde hay un residencial de adultos mayores o cualquier residencia estudiantil, o que son lugares que hay mucha aglomeración, o familias que son muy grandes. Acá,
hemos tenido una familia integrada por 8 integrantes, es decir, el matrimonio y 6 hijos, y los 8 tienen el COVID. Eso no pasaba antes. Entonces eso es lo que te eleva el número. Entonces, la explicación para que tengamos este número de casos tan creciendo es el hecho de que la cepa P1 pasó del 10 al 20, al 30, al 40 y al 100%. Entonces, en el mes de mayo es 100% y ahí estamos viendo lo que nos está pasando de tener un número de casos por día muy elevado y que todavía no lo podemos parar. ¿Tá? Entonces, esa situación hace que Paysandú tenga mucho número de casos. Y como nosotros somos vecinos y estamos muy relacionados con Tacuarembó y con Salto, es evidente que si ellos tienen un número alto, nosotros también vamos a estar iguales, porque nuestra relación interdepartamental es muy grande y entonces vamos a seguir lo que tienen nuestros vecinos. Lo dijo anoche, y ustedes pueden haber escuchado, en una conferencia de prensa en que el presidente de la República trató de dar todas las explicaciones, y una de las que dijo que no había podido cumplir y que no había seguido al GACH era porque le había pedido, por ejemplo, cortar las relaciones interdepartamentales. Y eso es muy difícil porque tenemos muchos contactos y muchísima gente de Salto trabaja en Paysandú y muchísima gente de Paysandú trabaja en Salto. Y muchísimos estudiantes de Salto vienen a las carreras que hay en Paysandú y muchísimos estudiantes de Paysandú van a las carreras que hay en Salto. Entonces, esa relación es de mucho contacto y bueno, si uno está mal, el otro está mal. ¿Tá? Nosotros sabemos, como en la economía, que cuando Brasil está mal y Argentina está mal, nosotros temblamos. ¿Por qué? Porque si Argentina está mal en la economía y Brasil está mal, Uruguay está mal. Lo mejor que le puede pasar a Uruguay en la economía es que Brasil esté bien y Argentina está bien. Ahí Uruguay económicamente está firme. Y con las enfermedades pasa lo mismo. Si Argentina y Brasil están mal, Uruguay va a estar mal. Y esas son las cosas que nos mantienen en esta situación tan difícil y con unos prestadores que debido a esta situación no pueden dar abasto. Y entonces la gente no le cuesta entender una cosa. Estas instituciones fueron creadas, y yo en eso sí lo puedo decir y con mucha, veracidad, porque yo cuando ingresé a Comepa no tenía sanatorio propio, Comepa no tenía policlínico propio, y cuando lo hicimos pensando en un número determinado de pacientes que vos podés atender. Y en el hospital pasó lo mismo. Vos tenés montado un hospital para un determinado número de gente que vos sabés que es la que vas a poder atender y la que vas a tener esto. Y está calculado para esa gente. Cuando vos tenés una pandemia, te viene toda una nueva población enormemente aumentada que te requiere los servicios. Y tus servicios no dan. No es que el prestador esté mal, no es que los médicos no trabajen, no es que las enfermeras, las nurses no quieran trabajar, sino que vos tenés algo que está preparado para un número determinado de cosas. Y eso pasa. Pero la pandemia pasa una vez cada 100 o cada 200 años. Entonces nadie está preparado para una pandemia, ese es el problema. Entonces, en este momento, que el gran responsable es el virus. Porque el virus produjo esto de la tremenda contagiosidad que en este momento hace que si vos tenés 195 casos por día, como tuvimos ayer, 215 casos por día, como tuvimos los otros días, es imposible que vos puedas atender. No das abasto, porque el sistema no está preparado. Y porque vos no tenés, yo no puedo llamar en este momento, vengan 40 nurses más, porque no las tengo. Entonces, los recursos humanos son finitos. Y porque la planta física que yo tengo tampoco puede resistir todas las consultas que yo tengo habitualmente para lo que yo creé ese servicio, y si me cae una lluvia impresionante por todo esto. Entonces, yo sé que es muy difícil que la población pueda entenderlo. Yo lo que le quiero dar es una explicación
para que, yo digo que siempre uno puede relacionarse mediante el diálogo, que es lo mejor, y por eso esto que hacen ustedes para mí es invalorable, porque debe estar viéndolo un pueblo entero esto. Gracias a ustedes nosotros llegamos. Entonces yo le quiero decir a la población, no piensen que no hay, que el personal de la salud nos quiere atender, no piensen que los médicos nos quieren atender, son finitos, entonces estamos en un momento de totalmente saturados y desbordados en la respuesta extrahospitalaria. En la respuesta intrahospitalaria, este virus nos ha complicado la vida porque ha determinado un número de internaciones tremendo. Entonces estamos a nivel de internaciones, digamos de tipo médico, como que una persona tiene un COVID-19 y no puede quedarse en la casa porque hay síntomas que no están marchando bien o hay síntomas que hay que vigilarlos de cerca. Entonces lo tenemos que ingresar. ¿Saben cuántos pacientes entre las dos instituciones tienen que ingresar? 33. Imagínense si va a estar preparado un sistema para que te ingrese 33 personas te requieran la internación de algo que no es internación, porque si esto que es como una gripe, la gripe, te generaban 33 internaciones, no. Esto entonces es mucho peor que una gripe, es un virus, pero un virus mucho más agresivo y mucho más contagioso, y entonces ustedes tienen que entender que si yo de hoy para mañana voy y te digo 33, no doy abasto. Y en el CTI, ustedes saben el CTI, el esfuerzo que ha hecho el sistema público y el sistema mutual para que no hayamos colapsado, porque por suerte, a nivel de eso, si bien estamos extremando el uso y la gestión de los recursos, nosotros teníamos 12 camas más o menos de internación entre lo público y lo privado, de CTI. De eso pasamos a 14, de 14 a 16, de 16 a 19. Y anteayer, ¿saben cuántas personas habían internadas en el CTI? 24. Eso es un disparate de gente. Para que ustedes sepan, Comepa, para la estructura que tenemos de pacientes, tenía 15 camas. Eso es un CTI extremadamente bueno para el interior. ¿Ah? Y el hospital también tenía un número de camas bueno para lo que era. Y en este momento Comepa tiene 16 personas internadas en CTI. Entonces, ¿qué? ¿Ocupó todo el CTI? ¿Qué hizo? Generó otro. Hizo un esfuerzo increíble, pero vos tenés otro tercero, no podés inventar. Hizo algo increíble. Creó 10 camas COVID para Paysandú. Es una cosa, un esfuerzo impresionante. Y eso ha hecho lo que... Pero bueno, estamos saturados. O sea que eso es para que ustedes entiendan, cuando vos tenés un servicio, está para eso, y se te genera un número de infectados tremendo. Y además, para decirle a la población y alertarlos en la situación en que vivimos, el CTI no está con adultos mayores. Yo les llamo adultos mayores cuando tienen más de 60 años. No, el CTI en este momento está alimentado por pacientes menores de 60 en el 65% de los casos. Son jóvenes. O sea que yo quiero que ustedes vean la gravedad que tiene esto. Entonces, bueno, esto es para que ustedes entiendan cómo es que se satura un servicio y quién es el responsable. Es el virus. Es el virus, no hay otro. Porque generó una pandemia que te hizo que a vos te llegaran de golpe como 70 enfermos que requieren internación. Y así no hay servicio que dé abasto. Bueno, entonces esto es lo que yo le quería transmitir. Y para terminar esta situación de explicación, les quiero dar lo que siempre debemos dar. Es un rayo de luz, un rayo de esperanza, y en algo que tampoco la gente entiende. Nosotros acá tenemos que salir por la vacunación. Y hay gente que te dice, pero ¿y qué ha hecho la vacuna si tenemos cada vez más? Y bueno, porque todavía el efecto de la vacuna no lo podemos ver, porque en este país que hizo un esfuerzo impresionante, para que ustedes sepan, en tan corto tiempo, tenemos 1 millón de personas vacunadas con las 2 dosis. Quiere decir que si tenés 1 millón con las 2 dosis, tenés 2 millones de dosis dadas, porque para que tengas las dosis tenés 1 millón, tenés 2 millones vacunados, 2 millones de vacunas. Con todo eso no llegamos
al tercio de la población, porque somos 3,5 millones. Entonces, el efecto de la vacuna no se puede ver. ¿Pero dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos ver? Fíjense, y tenemos el ejemplo más claro en nuestro país. ¿Quién era el peor departamento del país? Rivera. Rivera era el peor departamento del país, ¿no? ¿Por qué? Porque la bendita frontera nos traía a los brasileros a pie. Y por ahí nos entró la P1, porque la P1 es la P1 de Manaus, que viene del Brasil. Entonces, ahí tenés. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo las autoridades del Ministerio de Salud Pública? Le tiraron todas las vacunas a Rivera. Y Rivera, entonces, recibió un número de vacunas y se vacunó muchísimo más. ¿Por qué? Porque ese era el foco. ¿Saben cómo está Rivera? Es el mejor departamento del país. Tiene un índice de Harvard de 32. Eso es cuando estás en Colorado. Y el rojo de Harvard empieza en 25. Está en 32. Fíjense que dentro de poquito va a entrar en naranja. Es decir, mejoró. El peor departamento del país es el mejor. ¿Y por qué? Por la vacuna. Entonces, la vacuna va a tener su efecto. Y les muestro otra cosa para que sepan y vean el efecto de la vacuna. En Paysandú, la gente que tiene el COVID, si nosotros tenemos, se lo digo en números redondos para que la población pueda entender, si nosotros tenemos 100 COVID, ¿no? ¿Quiénes de qué edad tienen la enfermedad? 55 de los 100 son menores de 30. Menores de 30, es decir, los adolescentes, los jóvenes y los niños de la escuela. ¿Qué tiene esa población? No está vacunada, por eso tenemos 55. Y al no estar vacunada, ¿qué es esa población? La que más circula, porque los jóvenes y los niños, a veces los muy chiquitos no usan ni tapaboca, y los adolescentes, que los entendemos, y miren que no los creemos responsables y estamos abrazados de ustedes porque son el futuro del país. Así que nosotros amamos a los jóvenes y por eso los entendemos. Hace más de un año que no se pueden besar, que no se pueden abrazar, que no pueden reunirse, que no pueden tener fiesta y que no pueden bailar. Ustedes se imaginan, todos fuimos jóvenes, entonces los entendemos esos jóvenes, pero esos jóvenes son los que nos toman mate porque no resisten a prohibirse ese gusto y esa relación social. Y son aquellos también que sienten al no poderse abrazar, por lo menos compartamos la botella. Y toman de la misma cerveza, de la misma botella toman los jóvenes. Entonces, por eso tenemos en esa población el 55. ¿Y saben cuántos mayores de 60 años de los 100 tienen la enfermedad? Entre 5 y 7%. O sea que 5 a 7 de los 100 casos que tuvimos son de mayores de 60. ¿Y por qué? Por una relación muy clara. Porque ellos, es decir, me voy a incluir porque estoy en eso. Nosotros circulamos menos y nosotros estamos todos vacunados. Los mayores de 60 generalmente tenemos las 2 dosis. Entonces, por eso tenés un número bajo. O sea, entonces, tengan esperanza, existe la forma que nos vamos a salvar, existe la forma, y entonces, bueno, es lo que hay que llegar, pero ustedes saben que vos para tener la inmunidad necesitas 1 mes y medio. Entonces yo hoy cumplí los 1 mes y medio, todo un grupo y paso a vacunar a otro, ese otro grupo tiene que esperar 1 mes y medio. Entonces es todo una marcha que la hemos hecho aceleradísima y debemos de dar las gracias a que en forma tan eficiente nuestro Poder Ejecutivo pudo comprar para un país que es así de chiquito, que quién le va a querer vender, y logró tener el número de vacunas suficiente. Porque si yo tengo una empresa, ¿a quién le voy a vender? Le voy a vender a Brasil, que tiene 207 millones. ¿Y qué me va a importar Uruguay, que tiene 3,5? O a la Argentina, que tiene 44 millones. ¿Tá? Entonces, ese es el problema que tenemos, pero podemos salir. Bueno, buenos días. Nos acompañan hoy la doctora fiscal Carolina Martínez y el comandante Javier Cadeville de la Armada de Paysandú, de la Armada Nacional, asiento en Paysandú. Bueno, como bien graficó el doctor, estamos en una situación bien complicada. En tanto a eso, se ha realizado el fin de semana pasado
Comenzamos con un operativo en conjunto con personal de movilidad urbana, Inspección General de la Intendencia Departamental, personal de la Jefatura, incluso personal de bomberos también participó en ese operativo, viernes, sábados y domingo, en forma de exhortar y de volver a trabajar en cuanto a la prevención y evitar las aglomeraciones que pudimos lamentablemente constatar, sobre todo el día domingo. En cuanto a eso, una de las razones que tenemos que parar este virus es bajar la movilidad al mínimo, ¿sí? Evitar las aglomeraciones en los espacios públicos. Nadie está diciendo que no salgan, pero sí que evitemos juntarnos, y lo que estamos diciendo es que debemos de respetar nuestra burbuja familiar. La burbuja familiar, como lo han dicho y se ha reiterado y lo volvemos a decir nuevamente, es los convivientes, ¿sí? Las personas que viven bajo el mismo techo. Se ha constatado, y lo ha dicho el doctor Leoni en reiteradas oportunidades, la mayoría de los contactos son intrafamiliares. La juntada del domingo, del sábado de noche, incluso hemos hecho varios procedimientos, sea mediante denuncias de vecinos al 911, se ha concurrido y se ha constatado fiestas, cumpleaños en casas. Hace poco se concurrió a una finca donde había más de 60 personas en una fiesta, en un cumpleaños. Estas son las cosas que ponen en peligro la salud. Porque como decía el doctor, muchos son los adolescentes, los jóvenes que tienen el virus, pero bueno, eso lo están contagiando, lo están transmitiendo. Cuando llegan a sus casas tienen sus abuelos, sus padres, y eso es la población de riesgo, ¿sí? En cuanto a los operativos, bueno, vamos a seguir haciendo estos operativos, también controlando los locales, que ya está dispuesta con la Intendencia, el límite de horario, exhortar a la población de bajar la movilidad, ¿sí? Solamente por cosas importantes, ¿sí? Y si lo tenemos que hacer, bueno, con todas las medidas correspondientes. Cuando vamos a un comercio, también el uso del tapabocas. Se ha detectado en los comercios que no entramos al comercio, nos sacamos el tapabocas, o exigirle a la persona que no vas a atender que se ponga el tapabocas, mantener la distancia social, seguir, aún aquellas personas que hemos sido vacunados, que tenemos las 2 dosis, seguir manteniendo las medidas sanitarias correspondientes. La policía está trabajando, está exhortando a la población en cuanto a eso, pero es una responsabilidad individual, una responsabilidad de cada uno, ¿sí? Que es la forma de poder parar este virus. La vacunación, las medidas sanitarias y la responsabilidad. Es la forma que creo yo vamos a salir adelante y hacer enfrente a este virus. En cuanto a los procedimientos que ha hecho la policía, le hemos dado cuenta a Fiscalía, y me gustaría que la doctora Martínez también pudiera dar su opinión en cuanto a esto. Buenos días. Escuchando atentamente lo que decían mis compañeros del SECOED, me quedé con algo que decía el doctor Leoni de la luz al final de este largo túnel que hemos estado recorriendo, ¿no? Desde marzo del año pasado. Pero como toda luz, si bien se ve más cerca de lo que le hemos podido ver el año pasado, requiere todavía un esfuerzo y un esfuerzo constante de todos nosotros. Ese esfuerzo para lograr salir de esta epidemia requiere un sacrificio de todos los actores sociales. Y es en esto que, como decían los compañeros desde el SECOED, siempre se ha estado alertando y alentando en todos los comunicados, en todas las expresiones de comunicación, que requieren distintas medidas. La vacunación ha sido una de ellas, donde bueno, él está esforzado por brindar la cantidad a la que ha podido acceder. La población haciendo su esfuerzo para poder vacunarse, aún con inclemencias del tiempo, ahora con el frío y demás, nos consta de que hacen todo lo posible para vacunarse, pero requiere la responsabilidad social de reducir la movilidad. Y es en esto que el SECOED ha insistido en el último tiempo, en que tenemos que reducir la movilidad, tenemos que ser responsables y reducir la movilidad al mínimo. Porque al tener la variante P1 circulando, como bien lo explicaba el doctor Leoni, el índice de contagio es mayor y eso hace que cada vez estemos más expuestos, ¿verdad? Antes quizás estábamos cerca de una persona que tenía COVID y no nos contagiamos, y ahora tenemos mayor posibilidad de que eso ocurra.
Los distintos, también desde SECOED no solamente se ha alentado a reducir la movilidad, sino que se le ha informado a la población la normativa nacional en cuanto a evitar y a impedir las aglomeraciones, ¿sí? Y además al cumplimiento de las cuarentenas cuando así han sido establecidos por el personal de salud. Es así que tanto la Policía Nacional como la Armada, en sus distintas competencias, ¿no? Prefectura y policía, por ejemplo en Paysandú, cada uno en su territorio, han comunicado, a ustedes les consta que incluso hasta los bomberos ha salido con sus móviles reproduciendo llamados de atención para que no haya aglomeraciones y para que la gente cumpla con la normativa. Sin perjuicio de ello, aún tenemos situaciones de aglomeraciones, como decía el jefe de policía, que se constatan continuamente, y también tenemos muchísimas situaciones de personas que, debiendo cumplir con la estricta cuarentena que ha sido establecida por el personal de salud, no la cumplen. Es así que a Fiscalía llegan decenas de denuncias por un incumplimiento de las normas sanitarias por aglomeraciones o por desacatos o incumplimientos de la cuarentena o de las medidas sanitarias que el personal de salud les impuso. Eso hace que Fiscalía hoy cuente con una cantidad de denuncias que estamos trabajando, que eventualmente cuando podamos volver a la presencialidad tendremos una cantidad de sanduceros lamentablemente citados a la Fiscalía a los efectos de poder analizar la situación y determinar si las investigaciones que tenemos en curso terminan en formalizaciones, ¿verdad? Que es la consecuencia legal prevista para aquellos que incumplen o violan las normas, en este caso sanitarias, ¿no? O sea, hay que tener presente que cuando una persona incumple con la prohibición de aglomeración, se juntan o incumplen la cuarentena, pueden estar incurriendo en un delito. Y eso, obviamente, por la seguridad de todos, es uno de los delitos que tenemos en el elenco del Código Penal y que necesariamente vamos a perseguir. Entonces, no solamente tenemos que ser responsables y reducir la movilidad y cumplir con las normas sanitarias por nuestra salud y por los de nuestros familiares, que son las personas más cercanas y a quienes estimamos, sino también por la sociedad, y es en eso que queremos remarcar, resaltar y poner énfasis, porque es importante que la sociedad entienda que no hay solamente una consecuencia inmediata de que la policía llegue a su casa, a su domicilio, a su finca, sino que también luego eso pasa a Fiscalía, y aunque no tengan una comunicación inmediata, posiblemente en días venideros o en los meses siguientes vayan a ser citados por los distintos equipos fiscales para ser indagados sobre la situación correspondiente. Gracias. ¿Cuántos sanduceros hay esperando? Son decenas, sabés que no saqué específicamente un número para traer a la conferencia. Sí, hay formalizados. Tampoco te puedo decir porque no llevo yo las estadísticas de Fiscalía. Nosotros en Paysandú... ¿Qué sanciones Y bueno, por eso digo, las formalizaciones, como ustedes ya saben desde el punto de vista penal, es el inicio de la investigación, ¿verdad? O sea, el inicio de la formalización del proceso. Después tenemos lo que, eso a veces termina en un proceso abreviado o en un juicio oral, ¿verdad? Ustedes saben también que en Paysandú hay 4 fiscalías, si bien yo represento a una de ellas, hay otros 3 equipos fiscales que tienen, por eso no les traje, discúlpenme, la cantidad de denuncias que me consta, porque yo acabo de terminar un turno que tuve decenas en un solo turno, así que imagínense esto exponenciado en todos los turnos de los restantes fiscales, son una cantidad, la verdad son muchísimas, que nosotros tenemos que ir analizando y viendo, ¿no?, cuál de ellas terminan en formalizaciones en cuanto a la evidencia y demás. Antes de las formalizaciones siempre los citamos a los imputados, por eso les digo que muchas personas no pueden sorprenderse si saben que incumplieron con estas normativas, si luego son citados a Fiscalía en calidad de indagados por estos extremos. La fiesta de esas 60 personas, ¿qué contata después a posterior de la investigación? O sea, se busca responsables de quien organiza y quienes todos están ahí también son responsables. Y todos, porque si, perdón que capaz que me dirijo la mirada hacia acá. Es así, si yo ya sé que no puedo ir a un lugar donde hay una aglomeración, quizás no sé, pero llego al lugar, observo que hay una aglomeración de personas, mi responsabilidad implica que yo me retire del lugar, ¿no? O sea, si aún me quedo, viene la policía, intima que se disuada la aglomeración y persistimos en la aglomeración, bueno, eso ya nos está indicando que hay una intención de incumplir, ¿no? Claramente. Que, a ver, todos estamos en un país libre donde cada uno desarrolla su libertad en la medida que lo entienda posible. El tema es que cuando esa libertad infringe determinados límites
que ha establecido o que establece la ley nacional, bueno, puede estar incurriendo en lo que yo les decía, en un delito. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. En el marco del SECOED, como se ha repetido, la Armada Nacional, y en este caso representada por la Prefectura del Puerto de Paysandú, realiza trabajo idéntico y muy similar a la Policía Nacional, representada por la Jefatura Local. Ambas instituciones, bueno, auxiliares del Ministerio Público, que está la fiscal acompañándonos, ya saben. Y bueno, no mucho más para aportar a los que ya han dicho los compañeros del SECOED. Recalcar las medidas de protección personal que utilizar, el comportamiento que tenemos que tener ante las aglomeraciones y el distanciamiento social, y bueno, y exhortar que, como ya lo han remarcado los compañeros, el SECOED siempre ha apostado a eso, a la vacunación. Como ya han dicho, de la mano de esos 3 pilares vamos a salir de esto, esperemos que en breve. Pero bueno, hay que observar el comportamiento de cada uno de nosotros para no empeorar la situación que ya de por sí es muy crítica, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta. De parte de la jurisdicción de ustedes, ¿han recibido llamados para intervenir en caso de aglomeraciones o fiestas clandestinas? Fiestas clandestinas no hemos registrado. Algún llamado alertando a alguna aglomeración sí, y se le ha dado el curso que hay que darle, por supuesto. ¿Puede decir el tema de las embarcaciones? ¿Se acuerda que se había restringido un poco la movilidad? ¿Ahora quedó un poco más abierto o sigue igual? El tema de la gente que va a la isla y hace campamento. Bueno, la normativa del Poder Ejecutivo en relación a las migraciones que ocurren del país sigue siendo la misma. Salir del país está prohibido, y en este caso, al compartir el río con Argentina, también la normativa argentina establece que ingresar a la Argentina está prohibido, vamos a entender, prohibido como estaba antes, ¿verdad? Hay excepciones y canales por donde hacerlo. Y hoy por hoy, bueno, el deporte amateur sí está autorizado, así que de repente ven algún deporte amateur en el río. No competencias ni actividades de otro. Eso nunca se suspendió, es una actividad laboral esa.